¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes otra edición de Puntos de Vista. Hoy es martes, edición del día martes 11 de septiembre del año 2018. Un clima bastante agradable. En realidad un clima al que más estamos acostumbrados, con una temperatura superior a los 30 grados entre mediodía y tarde. Y a esta hora ya nuevamente va descendiendo, aunque hoy amanecimos con una temperatura realmente fresca. Estamos hablando de aproximadamente 16 de mínima. Pero atención, porque de acuerdo a lo que indica meteorología, en los próximos días vamos a registrar lluvia entre jueves y viernes. Jueves específicamente hay mayor probabilidad de lluvia. Hablan de un 70 y 80% de probabilidades de lluvia. Por lo tanto, las temperaturas medias serán entre 16 y 20 grados. No se superará los 26 grados al menos ese día. Y posteriormente también se mantendrá el cielo nublado. Así está Asunción, capital de la República del Paraguay. A esta hora de la noche tenemos mucho de qué hablar. Hoy vamos y recibimos a la directora, la secretaria, en este caso titular de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, Cenavico, Karina Gómez. Directora, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir aquí a compartir con nosotros. Tenemos tantas consultas y si primeramente comenzamos, ministra, hablando sobre qué se hace con los bienes comisados. Por ejemplo, el caso Cucho, que es uno de los casos más actuales, donde se pudo incautar una gran cantidad de vehículos, entre otros bienes. Claro, sin dejar de lado aquel caso también aquí en Capital, que se había incautado una casa, una vivienda sumamente lujosa en zona de nuestra capital. ¿Y qué se hace con todos estos bienes? ¿Cómo se opera? Porque estuve escuchando, leyendo un poco también que hay instituciones que se benefician, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales. ¿Cómo hacen? ¿Cómo llegan hasta Cenavico? ¿Cómo se realiza todo ese trabajo? Bueno, primero que nada, quiero explicar un poquitito el proceso de todo esto, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que la Cenavico es una institución muy nueva. Sí. Fue creada por ley el año pasado, en el mes de septiembre. Empezó a operar y a construir lo que es la institución en sí. En todos esos meses, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de visitar, de ir al extranjero, conocer cómo realmente funcionaba todo este esquema de administración, que para Paraguay es algo innovador en materia jurídica y también en materia administrativa. Sí. Entonces, a tu pregunta voy, ¿verdad? Sí. El fin principal de la Cenavico es cuidar justamente todos esos bienes que el Ministerio Público incauta en un procedimiento justamente a la espera del comiso final. Entonces, que es el momento realmente por el cual el Estado queda como propietario de ese bien, y ese es el momento en que nosotros podemos llevarlo a remate. Entonces, en palabras sencillas, lo que nosotros tratamos de evitar es que el bien se deteriore, se pierda, se robe, o que le pase cualquier tipo, si es una empresa, que la empresa vaya a la quiebra, o que los empleados que trabajan allí, que no tienen nada que ver con el esquema de la estructura criminal, queden sin trabajo. Entonces el Cenavico lo que hace es tomar la administración de todo eso y posteriormente, cuando finalice la investigación y se pueda determinar que esos bienes son producto de un ilícito que lo hace el Ministerio Público, es cuando la Cenavico puede llegar al remate. Y del producto de ese remate sí podemos destinarlo a financiar obras sociales. Todavía no hemos podido llegar a esa etapa porque estamos en una etapa justamente de inicio, de inventarios, de recepción de esos bienes por parte del Ministerio Público. Entonces estamos todavía en ese proceso justamente también de ver qué pasa con lo anterior a la ley, ¿verdad? Porque la ley recién sale promulgada en el mes de septiembre, entonces rige para el futuro, como todos sabemos. Sí. Ahora, con respecto al dinero en efectivo, ¿eso también se entrega a Cenavico o cómo? Sí. Eso es lo más importante en materia de innovación, por ejemplo, ¿verdad? Porque para nosotros es demasiado importante que el bien no pierda su valor. Entonces, al trasladarlo al tema billete, al tema efectivo, si nosotros guardamos el dinero en bóvedas o guardamos en depósitos a lo largo de 3 o 4 años, primero que ese dinero se quedó en un lugar cerrado, generalmente los billetes se corroen por estar en ese lugar, y cuando van a juicio oral, la gomita al costado le carcome un poquito al billete, o el billete ya queda prácticamente sin valor comercial. Cuando intentamos nosotros llevarlo otra vez para cambiar correspondientemente, siempre se pierde un poquito del valor de ese billete en sí.
Y otra vez por un tema de transparencia, porque lastimosamente debo comentar que hemos tenido casos en los cuales el dinero ha desaparecido, se ha robado, abrimos investigaciones penales en su momento justamente denunciando ese tipo de hechos. Entonces la Cenavico lo que pide ahora es justamente que se deposite en el banco ese dinero y entonces el agente fiscal tiene la tranquilidad, ya no se tiene que preocupar de qué pasa con la plata. Pues imagínate lo que es estar guardando. En una causa se incauta $120.000, en otra causa $510.000, en otra 1.4 millones de dólares. ¿Y quién va a tener el peso y la responsabilidad de guardar todo eso? Y para nosotros la forma más segura es guardarla en el banco, que no solamente está en un lugar seguro, sino que también está generando intereses. Entonces eso es lo que siempre pedimos, o por lo menos sugerimos al director de la investigación, que siempre es el agente fiscal y es quien determina los tiempos en los cuales va a entregar a la Cenavico en administración un bien. Ahora, hay tantas consultas para hacer respecto al tema, sobre todo cuando hablamos también de otro de los aspectos que deja la droga como secuela, como consecuencia, es el consumo y la gran cantidad de adictos, sobre todo la que tenemos en las zonas populares que son víctimas del consumo del crack. Digo víctima porque muchas de estas personas, muchos de estos jóvenes prácticamente caen en la posibilidad de no tener futuro y muchos de ellos ya incluso hasta pierden la vida por el constante uso de las drogas. ¿Se pensó utilizar ese dinero, por un lado el dinero, como también otros bienes, a la creación de instituciones de rehabilitación Sí, de los adictos? Está previsto y nosotros hemos ya tenido conversaciones con el titular del Ministerio de Salud acerca de ello y la ley es demasiado clara en ese sentido. O sea, nuestro trabajo es porque es que enfatizamos tanto en el cuidado de los bienes, porque el día de mañana si nosotros logramos un beneficio alto, por lo menos una gran recaudación, en el buen sentido de la palabra, en la subasta, vamos a tener mayor dinero para invertirlo justamente en ese tipo de programas. Porque la ley es clarísima, la ley te dice, del producto de la subasta, el 50% irá para financiar programas de rehabilitación de adictos, de reinserción social y programas de prevención de hechos punibles. O sea, imagínate lo importante que es que nosotros podamos justamente monetizar todo esto y que con esa división, por darte un ejemplo, ahora tenemos en la cuenta de incautado, con el poco tiempo de funcionamiento de la Cenavico, y ahora con la difusión que estamos dando de a poco, tenemos $2 millones en diferentes causas. O sea que si esto llega a comiso, ya tenemos $1 millón para financiar este tipo de programas. Cosa que puede ser o mucho o poco, pero si con el tiempo nosotros vamos dándonos cuenta de que es importante monetizar, de que es importante llegar al remate, de que es importante sacarle a la estructura criminal toda la logística con la cual opera, entonces nosotros vamos a poder realizar y financiar todo este tipo de programas. O sea, ¿por qué no pensar, por ejemplo, en utilizar una casa de un líder de una estructura criminal para convertirla en un centro de rehabilitación y que realmente sea gratuito? Porque es algo posible, es algo que la ley nos habilita y yo te digo, la tendencia internacional es justamente esa. Y demostrar claramente que como Estado estamos luchando contra el crimen organizado, de que nosotros no solamente nos vamos a quedar contentos, y hablo como Estado y también por una intención también del presidente de la República, que es ya no más llevar a la cárcel al titular de lo que es la cabecilla de esa organización criminal, sino que vamos a ir más allá. Porque un criminal sin dinero, estando tras las rejas, no hace nada. Pero sin embargo, si sigue manejando toda la logística, si nosotros le permitimos que ellos sigan utilizando las instalaciones, van a seguir ellos recibiendo justamente dinero indebido y dañando a la sociedad. Pero entonces hasta que podamos atacar la parte económica, patrimonial, ese es el momento en que nosotros vamos a mostrar una diferencia. Y sobre todo en decirle a la sociedad, aquí está lo que nosotros vamos a hacer con esa plata. Entonces por eso es demasiado importante el fin y por eso nosotros ahora en este proceso de difusión, de entendimiento, hacemos tanto énfasis en ese cuidado del bien. Imagínate lo que pasó ahora en Alto Paraná. Aquí tenemos, no quiero ser responsable en hacer un avalúo ahora ya porque todavía no hemos recibido bienes. La agente fiscal todavía está con un cúmulo de trabajo demasiado grande y está haciendo todas las diligencias correspondientes a esa causa, pero llegará un momento en el cual esos bienes van a pasar a administración de Cenavico y vamos a tener que hacer los avalúos. ¿Y cuánto dinero tenemos ahí? No es poco. Ministra, a ver,
se abre aquí un abanico de situaciones, de posibilidades y de tipos de bienes también. Sí. Cuando hablamos de armas, por ejemplo, me imagino que también eso va a Cenavico. No, nuestra ley es clara en ese sentido. La Cenavico solamente administra bienes de interés económico para el Estado paraguayo. No administra drogas o cualquier tipo de sustancia estupefaciente, no administra armas, eso va a la DIMABEL, salvo que sea un arma de colección, por ejemplo, que sí tenga otro tipo de valor para una subasta. No administra lo que tenga que ver con lo que es la parte aduanera y que ya está establecido en el Código Aduanero, y no administra evidencias. Eso es taxativamente lo que nos dice la ley. Entonces, en ese sentido, después todo lo demás, un bien que tenga un valor económico importante, la Cenavico puede administrarlo. Y ahí entra una amalgama de bienes como vehículos rodados, aviones, empresas, muebles, inmuebles. Porque todo lo que podamos... Eso va a Cenavico. ¿De todo tipo de delitos, crímenes o solo de narcotráfico? No, de todo tipo de hechos punibles. Ahí me surgen muchas dudas. A ver, este vehículo se utilizó para un crimen. ¿Acaso no es considerado una evidencia eso? Claro que es considerado una evidencia. Vamos a tener, o sea, los fiscales, ¿verdad? Y con muchísimo respeto me voy a meter en un ámbito que corresponde directamente al Ministerio Público. Evidentemente, este vehículo ha sido utilizado para un ilícito. Pero existe lo que es la libertad probatoria, que le da la posibilidad al agente fiscal de extraer todos los elementos probatorios, como para que cuando llegue el juicio oral, él pueda demostrarle al tribunal que efectivamente este rodado se utilizó para la comisión de un hecho punible, sin necesariamente llevarlo esto materialmente hasta el juzgado. Por darte un ejemplo, por ejemplo, el tráfico de estupefacientes, se puede hacer un aspirado, se hace un anticipo jurisdiccional con el tema de las fotos, se toman las testificales correspondientes. Entonces, todos son elementos probatorios, como lo dice bien la libertad probatoria, como para poner en juicio oral que eso fue utilizado a los efectos de cometer el ilícito. Y te doy un caso así súper sencillo, ¿verdad? Clarísimo. Es la misma cosa que un agente fiscal entra a la escena del crimen y hubo un hecho de homicidio. El agente fiscal no dispone que el cuerpo esté en la morgue los 4 años de investigación fiscal para después ponerlo ante el tribunal. Lo que hace es sacar todos los elementos, generalmente se hace una autopsia, se sacan todas las muestras, le devuelve el cuerpo a la familia, entonces ya se desprende de lo que sí era su evidencia en un principio. Entonces ese es el concepto. La evidencia pasa a ser documentos. Exactamente, pasa a ser documentos, pasa a ser fotos, pasa a ser testificar. O sea, es la libertad probatoria que tenés un sinfín de formas de demostrar en juicio que eso fue utilizado para el ilícito. Entonces se desprende de este bien como una evidencia en sí. Entonces ese bien es importante que pase a ser cuidado. Porque un vehículo, lo que sucedía anteriormente, es evidencia. Con el rótulo de evidencia, vamos a guardarlo en el depósito del Ministerio Público. 4 o 5 años. Y tampoco lo llevas al tribunal para mostrar el vehículo. Se señala dónde está el vehículo. Sí, se comisa el vehículo después por medio de una sentencia judicial. ¿Y después de qué te sirve? Andar arrancar un vehículo después de esa cantidad de tiempo, y otra vez el costo que le llevó al Ministerio Público mantener ese bien tanto tiempo en sus depósitos. Imagínate lo que es, los depósitos están repletos de miles y miles y miles de cosas. Y el procedimiento, a ver, una vez que este vehículo se libera, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que ya se tomaron todas las muestras como para llevarlo después como elemento, como evidencia, mejor dicho, a juicio. Esto pasa a Cenavico. ¿Cenavico en cuánto tiempo le da una utilidad concreta o material a este bien, en el sentido de o subastar, o trasladarlo a alguna institución, o finalmente ver qué hace con esto? Por supuesto, todo depende del bien. Si es un rodado, por ejemplo, lo primero que hacemos es asegurarlo, por cualquier cosa, porque va a ser nuestra responsabilidad que el día de mañana le pase algo. Entonces lo aseguramos, tratamos de guardarlo en un lugar adecuado. Si es un rodado que es operativo, como una camioneta de repente que puede ser utilizada para la lucha contra el narcotráfico o para fortalecer las instituciones que luchan contra el crimen organizado, entonces existe una figura que es la del uso provisional, en la cual nosotros cedemos el uso a esa institución con ciertos requisitos de cuidado. Senat, por ejemplo. Exactamente, a la Senat, a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior, o sea, a instituciones que trabajan específicamente contra el crimen organizado como idea principal. Entonces, ese vehículo se utiliza mientras tanto, pero tiene que tener una póliza de seguro, tiene que ser utilizado para ese efecto, no para otra cosa. O sea, hace un acuerdo. Ahora, si es que nos dan en administración
un vehículo que no es un vehículo tan operativo, que ya es más lujoso. Un Lamborghini, por ejemplo. Sí, un Lamborghini. Que estaba dentro de la flota de Cucho. Sí, la pregunta del millón es ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer con ese vehículo? Sí, entonces lo primero que ¿Deberíamos a la ministra pasear en ese? No, dudo mucho, lo dudo muchísimo. Pero justamente es ver, porque ahí ya pensás, tu cabeza ya es económica. ¿Cuánto me va a costar el seguro? ¿Dónde lo voy a guardar? Cuesta mucha plata. ¿Qué voy a hacer? No van a poder, el EPP no se va a poder ir a combatir el crimen organizado con un Lamborghini. No. Entonces existe una figura en ese caso que se llama venta anticipada. Entonces se le pide un permiso especial al juez y se le explica. Este bien nos está costando esta cantidad de dinero. Es un bien lujoso, no se puede utilizar para una cuestión operativa. Sí. Y se les pone técnicamente el por qué es difícil de administrar o por qué es tan costoso. Entonces, en ese sentido, el juez tiene la potestad de autorizar una venta anticipada. Entonces, el dinero, producto de esa venta, se guarda en el banco, genera intereses. Y es mucho más garantista inclusive para el imputado. Porque en vez de que se le devuelva su bien devaluado después de un cierto tiempo, en todo caso se le devuelve el dinero si tiene la habilidad de salir sobreseído. Y si es que no, si eso va a comiso, el dinero está en el banco y ya sabemos la distribución en la que va para el destino del bien. Entonces esas son figuras legales nuevas que trae la ley de la Cenavico. Perfecto. O sea que la disposición se puede dar incluso mucho antes que el juicio. Se puede dar, inclusive existen figuras en nuestro código que está la figura del comiso especial autónomo, que es una figura de investigación patrimonial, que lo que hace es disociar la responsabilidad personal y la persona en sí investigada por un hecho punible del origen del patrimonio. Entonces lo que se hace es una investigación específica para ver si el bien es legal o ilegal. Y si el bien es ilegal, y que todos sabemos que ya es producto de este ilícito, que si bien no tiene una condena, pero no hay forma de justificar este patrimonio, entonces se puede llegar a un comiso de manera anticipada, independientemente de que la persona siga investigada por un hecho de narcotráfico, lavado de dinero o cualquier tipo de hecho. Perfecto. Vamos a hacer una breve pausa, ministra, una breve pausa. A la vuelta vamos a contestar las consultas de la gente a través del 0972-655-000. Y la consulta tiene que ver con esto que estamos hablando con la ministra. Ese dinero que se incauta, ¿sería interesante reinvertirlo o utilizarlo en centros de adicciones? Es la consulta. Me imagino que la gente va a responder a través del 0972-655-000. Las dudas también respondemos con la ministra. Ya venimos. La gente puede comunicarse con nosotros a través del 0972-655-000. En instantes vamos a comenzar a leer los mensajes. Me está explicando aquí la ministra que indudablemente Cenavico parece una institución, bueno, es una institución nueva, no parece. Ahora sí, como cuando las instituciones son nuevas, muchas veces no se sabe con certeza los servicios, el trabajo que realiza, y en realidad el trabajo del Cenavico es bastante minucioso y detallado, porque estamos hablando con la ministra y no solamente se trata de gestionar los bienes, muebles e inmuebles. Me explicaba, ministra, que también ustedes, por ejemplo, ahora están a cargo de las empresas de Darío Messer, quien está procesado y prófugo de la justicia, por ejemplo. De una empresa específicamente que se llama Chay. Entonces nosotros tomamos la administración de ese establecimiento, porque es una empresa dedicada al rubro agropecuario. Sí. Entonces estamos ahí, tiene un montón de cabezas de ganado, tiene establecimientos ganaderos, estancias, y al tomar justamente la administración de la empresa teníamos proveedores con los cuales había que cumplir un contrato civil que ya habían fijado. Después había que un montón de situaciones, había como 60 empleados que lo siguen habiendo. Entonces nosotros lo que hacemos es asumir el rol del patrón. Nosotros entramos, auditamos la empresa, vemos su flujo de caja, hacemos los cortes administrativos, chequeamos que los funcionarios estén trabajando realmente con todo lo que ordena el código laboral, que se esté tributando, todo eso. Entonces lo que hacemos es, si es una empresa productiva, hacer que mantenga su operatividad, ¿verdad? Y si podemos nosotros ganar un poquitito más, para nosotros es sumamente beneficioso, ¿verdad? Porque es un training que estamos teniendo ahora que somos nuevos. Y en ese caso no hubo un solo despido, están todos los sueldos al día. Pero eso está todo previsto, por ejemplo, ministra. Las empresas, en el caso Messer, por ejemplo, vamos a decir, se encontraban económicamente estables. Sí. O sea, que generan ingresos. Pero ¿qué pasa con una empresa
que no está económicamente estable, está con déficit económico, con default, que cada mes tiene tropiezos y que podría, es inminente su camino a la quiebra. ¿Qué hace Cenavico con ese tipo de empresas al ser incautada de una persona que se encuentra en investigado por algún delito? Y mira, nos pasó algo similar hace poco al tomar la administración de una estación de servicio. Ajá. Realmente los números no cerraban mucho. Estábamos nosotros ante una situación de que la empresa no se estaba manejando realmente de manera bien seria y con todas las cuestiones que administrativamente necesitaba, sí, ¿verdad? Entonces lo que hicimos en ese caso fue alquilar tal cual como estaba. Encontramos una empresa que estuvo interesada justamente en explotar eso. ¿Se la alquila? Le alquilamos nosotros, entonces ellos se encargan de que eso siga manteniéndose, de que los funcionarios sigan trabajando allí, ¿verdad? Y que esté operativo y que evidentemente trabaje con todo lo que la ley pide. O sea que, en pocas palabras, se cranea un poco lo que se va a hacer con esa empresa, no es que se le da de baja o, por decirlo de alguna manera, se va a remate todo o se hace la quiebra judicial. Perdón, es que sí, por eso para nosotros es muy importante hacer el corte administrativo y chequear. Ahora me han dicho que tenemos la empresa de este muchacho Cucho. Escucho. Perdón. Pero da la impresión que su empresa era floreciente. Y aparentemente sí, pero es lo que no sabemos. Claro. Que nosotros cuando entramos con nuestros auditores, con los analistas financieros, con la gente que entiende acerca de lo que es este flujograma, es donde nosotros prácticamente cerramos la empresa por un tiempo determinado. Sí. Te hablo de 2 o 3 días, en los cuales se hacen todas las auditorías correspondientes y es ahí donde nosotros podemos ver realmente si qué tipo de ingresos realmente tiene. Entonces tratamos de que la empresa siga operando de igual manera, ¿verdad? Pero con el tiempo, si nosotros nos damos cuenta de que es una empresa utilizada como cortina para un esquema de lavado de dinero, automáticamente tenemos que informarle a la fiscalía y al juez acerca de ese tipo de hechos. Entonces le informamos que efectivamente, porque eso sí puede ser una evidencia para el agente fiscal. Que no genera ingreso y que en realidad era claro, lavado. Que el dinero que se estaba inyectando ahí era justamente para utilizarse para lavar. Entonces, ahí tenemos ciertas opciones. O tratamos nosotros de promocionar, de levantar esa empresa con algo, claro. Te doy casos concretos en el exterior, por ejemplo, en Colombia es muy común, ¿no? O sea, instituciones como la Cenavico nacieron en México y en Colombia. Son los ejemplos más claros que tenemos por el tema de que ellos tenían los cárteles de narcotráfico más grandes en las últimas décadas, ¿verdad? Entonces ellos de repente cuando no sabían qué podrían llegar a hacer, utilizaban su imaginación y trataban de levantar el negocio de alguna manera. Llegan todas lavanderías. Y sí, la famosa, inclusive yo te digo, la famosa hacienda Nápoles de Pablo Escobar. No había forma de vender eso, no había nadie que tenga tanto dinero para comprar esa hacienda. Entonces lo transformaron en un zoológico. Y cobraban por eso y mantenían el bien de esa manera y pasó y quedó para el Estado. Entonces uno usa un poquitito su creatividad. ¿Y es rentable, ministra? Y es rentable, sí. Lo mismo pasó en Costa Rica. En Costa Rica se está administrando un zoológico y la gente inclusive al tener un poquitito esa curiosidad, sí, a propósito de ir al zoológico. Que era la hacienda de Pablo Escobar. Sí, genera cierto atractivo. Exactamente. Y hay ciudades que generan ese atractivo, Sinaloa, entre otros, precisamente por eso. Ahora, ¿qué sucede? Y discúlpame, ministra, te la voy a poner un poquito más difícil. Sí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un mueble o inmueble, una casa, una residencia, se vende, o una empresa se vende porque no es sostenible? Sí. Y posteriormente a la venta, la persona sometida a proceso es sobreseída. ¿Qué se hace en ese caso? Se le entrega todo el dinero producto de la venta más los intereses que eso generó en el banco. Eso queda todo registrado. No, totalmente, porque imagínate que nosotros no podemos desprendernos ni vender ningún tipo de bien sin una autorización judicial. Tenemos que pedirle permiso al juez y explicarle por qué queremos vender. Inclusive eso se le corre traslado a la parte imputada. Ellos tienen derecho a manifestarse en positivo o negativo. Pero ¿qué te va a convenir a vos? Que tu establecimiento, porque no se puede mantener o porque es demasiado difícil la administración, entre, rapiñen, roben, una casa sin cuidado y sin alguien que lo habite, se desmorona en poquísimo tiempo. Si tenía piscina, chao, ya tu piscina. Sí. Los aires acondicionados necesitan un mantenimiento. Sí, no, todo se deteriora. Entonces, la casa cuando no se utiliza se deteriora, eso es categórico. Entonces, ¿qué te convendría a vos si sos el dueño? Efectivo. Y claro, que se monetice, porque por lo menos tenés la garantía que si tenés la habilidad después y salís sobreseído, se te va a entregar toda esa plata porque la ley te estima eso. Y otra vez, si eso generó intereses, se te tiene que entregar con los intereses que generó. Así como el bien también. Si nosotros
por ejemplo, tenemos, bueno, el Lamborghini no se puede vender, entonces se utiliza para algún tipo de servicio de promoción de marketing. Te tiro cualquier idea. Y eso se alquila. En el caso que no se logre vender. Por supuesto, ¿verdad? Nos encontramos alguna persona bondadosa que tenga 250.000 euros más o menos, porque es un precio estimado. Entonces, ya hicieron los cálculos. Aproximado, ¿verdad? Por el precio de mercado de afuera, evidentemente. Entonces, por decirte, entonces se utiliza una serie de esquemas de marketing, que vos dirías, bueno, vamos a promocionar con esto y alquilamos para este tipo de eventos. Sí. Eso genera una ganancia. La persona que si el día de mañana se le devuelve su vehículo o se llega a vender cualquier tipo de ganancia que genere ese bien, le corresponde al propietario. Porque, ojo, esa persona sigue teniendo la titularidad y sigue teniendo el derecho de propiedad de la cosa. Eso no lo pierde. Entonces, el día de mañana se le tiene que devolver, salvo que haya una sentencia de comiso y eso ya pasa para el Estado. Perfecto. La gente que se comunica con nosotros a través del 0972-655-000, estamos hablando con la ministra de Cenavico, la titular de esta institución que se encarga de gestionar todo lo concerniente a los bienes incautados, la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados. Me decía, ministra, que actualmente el flujo que manejan o el volumen de bienes de valor que manejan, ¿de cuánto es? No sabría decirte en total. Te puedo decir que de dinero en efectivo hay como $2 millones en las cuentas. Dinero en efectivo. ¿Eso se deposita en cuentas? Eso se deposita ¿Del Banco Central o tienen...? En el Banco de Fomento tenemos cuenta por ahora, pero ya vamos a llamar a concurso. Es un proceso que lo estamos llevando un día a día, ¿verdad? Porque queremos justamente... Todo es nuevo. Todo es nuevo, exactamente. Todo es nuevo y cada cosa tiene su tiempo, lastimosamente no es tan automático. Me imagino que también cada caso tiene su complejidad también, que requiere un análisis diferente. Así mismo. Y para que la gente dimensione un poquitito, nosotros somos 25 personas en la oficina. La Cenavico está compuesta por analistas financieros, está compuesta por contadores, administradores de empresas y un equipo de abogados. O sea, son el 99% de personal técnico que se está... craneando qué se puede hacer con ese bien. Queremos compartir algunos mensajes contigo, ministra, sí, con la gente también, a ver qué opción, qué opinión tiene la gente. Mi pregunta es si los políticos corruptos no se puede decomisarles nada. ¿Y por qué a Cucho se le llevó a la agrupación especializada si él no es policía, no es militar, bien puede estar en Tacumbú como los otros? O él no es gente común también. Y bien, con lo incautado de los bienes de Cucho pueden invertir en un gimnasio para los policías obesos, que ni el botón de su camisa no se les prende. Más algunos ni diente no tienen, no saben hablar. Hay cuestiones que sí puede responder la ministra, pero hay cuestiones que ya no, que escapan de su realidad o de su administración principalmente. Es lindo hacer una clínica para rehabilitación, por favor. Eso es lo que falta en Paraguay. ¿Cierto? Esto sí se nota que falta, ministra, porque actualmente, según la única institución pública que nosotros conocemos es el Centro de Adicciones, que está sobre la Avenida Venezuela. Exactamente, el Centro Nacional de Adicciones, y que además es un centro de rehabilitación ambulatoria. No les da la capacidad todavía para tener una rehabilitación integral para que la persona pueda, por ejemplo, internarse ahí. Por decirlo. Sí, y a eso queremos llegar. Ese es un sueño súper anhelado con eso. Sí, porque indudablemente la desesperación de los padres de familias en las zonas populares principalmente, aquellos que caen víctimas del consumo del crack, la desesperación es tal que en ocasiones estamos narrando hechos de hijos que aprovechan la salida de la madre para vender todo lo de la casa. Hace poco veíamos llorando a una mamá que su hijo le vendió todo. Pero no me lo cuentes porque yo lo viví. O sea, yo tuve mucho tiempo en la unidad especializada de lucha contra el narcotráfico. Y nosotros entrábamos a todos los barrios y de repente venían las mamás por la tarde. Por la mañana hicimos un allanamiento en X barrio, ¿verdad? Y por la tarde venían mamás a hablar conmigo y me decían, mi hija, por favor, yo quiero que acá... Mira, yo salí a vender empanadas durante el día y cuando llegué ya no encontré mi licuadora, no encontré tal electrodoméstico y por favor, ¿será que ustedes no le pueden arrestar a mi hijo un ratito para que tenga miedo? Entonces díganle, porque él consume crack y yo ya no puedo controlarle. Y la impotencia que uno tiene en ese momento realmente, porque vos le veas a una mamá desesperada
que te dice arrestarle a mi hijo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo te digo, nadie me lo contó, yo lo viví, yo lo vi y sé cuál es la necesidad en ese sentido. Por eso para mí es un compromiso no solamente por el cargo, sino con una cuestión moral, porque realmente no es el trabajo del Ministerio Público. El Ministerio Público no hace un trabajo de prevención y el chico no se va a rehabilitar por estar 1 o 2 días o porque le amenace que se vaya a la cárcel. Nosotros tenemos que tener la capacidad como Estado de darle una respuesta que sea realmente gratuita, porque hoy tenemos centros de rehabilitación en Paraguay, Así es. pero tienen un costo alto. O sea, y son instituciones privadas. Sí, así mismo. Entonces, es difícil. Por eso este es un sueño que la ley permite. Ojalá que podamos lograr llegar a eso. Por favor, útiles en las escuelas, hospitales, ayuda a la gente en remedio, que el pueblo está muy mal, el programa está muy bueno. No, la ley no nos habilita específicamente para eso. Nos habla de lo que es rehabilitación, programas de reinserción social, que son programas específicamente para las personas que están recluidas posteriormente que cumplan su pena, y de prevención de hechos punibles. Claro, porque, a ver, es interesante lo que plantea el televidente, porque sí, en esos aspectos estamos mal, pero si prestamos atención debida al caso adicciones, en ese tema, en esa materia, sí es una asignatura pendiente, sin lugar a duda, Mini. No, pero es que totalmente, yo te digo, las carencias del Estado son un montón. Yo me he reunido con muchos representantes de la sociedad civil, he escuchado justamente todas las necesidades, pero realmente si se optó en el momento de la elaboración de la ley, también por una tendencia internacional, es porque nunca vamos a dar abasto a paliar todas las situaciones del Estado en sí. Entonces es como que tratemos de tener 3 objetivos bien claros, bien definidos y cumplir con ese objetivo. Que de igual manera yo estoy segura que ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera subasta vamos a poder cumplir con toda la necesidad que tenemos en esos 3. Claro, ¿verdad? Pero de a poco se va construyendo. Exactamente. A ver, hola, yo diría que es mejor invertir en un orfanato para niños. Y dentro de lo que es la prevención quizás podría, yo no me quiero aventurar para decir eso. En Honduras, por ejemplo, lo que se hizo fue una Villa San Francisco, por llamarlo así, ¿verdad? Que es una villa modelo, pero lo llamaron la Villa Niños, se llama. Entonces lo que hicieron ellos allá con todo el dinero, producto de la subasta, más el dinero que ya estaba comisado, ellos formaron todo un barrio que era para que los niños puedan vivir ahí, especialmente los chicos con problemas de adicción también. Y lo que hicieron fue un centro integral que tenía dentro de su escuela, tenía dentro lugares para que cuando lleguen a la adolescencia puedan practicar oficios, tenían un lugar totalmente estructurado como para que ellos puedan aprender. Inclusive los varones tenían ahí un taller, que era el taller de los vehículos usados para la lucha contra el crimen organizado. Entonces, por decirte, estaban baleados y venían y en ese taller se arreglaba. Entonces se autosostenía y los chicos se quedaban ahí más o menos internados. Los padres podían ir a visitarlos todos los días, pero ellos salían solamente un mes durante el año. O sea, son ideas, son ejemplos internacionales que han funcionado y realmente lograron salvar a esos niños del lugar, por lo menos del mundo circundante donde estaban, que no tenían mucha posibilidad realmente de un futuro. Son ideas, es cuestión de que nosotros una vez que tengamos la plata en mano, ahí vamos a decidir y ver qué es lo más urgente, ¿verdad? Totalmente. A ver, pregunto si los bienes de González Daer Cenavico va a administrar. Por ahora no hemos tenido conocimiento de que el fiscal haya incautado bienes como tal o empresas, pero para nosotros todo lo que tenga un valor económico, que la agente fiscal nos entregue en administración, tenemos la obligación de hacerlo. Esa es una cuestión directamente del director de la investigación. ¿Cómo es? La institución en este caso, el Ministerio Público, se encarga de informar a Cenavico, o ¿cómo opera esa parte? Y tenemos 2 opciones. La primera generalmente es cuando el agente fiscal ya hizo su procedimiento, entonces no es muy burocrático, nos envía una nota, a veces pidiendo una reunión para organizar el tema de la entrega de los bienes cuando están en el interior del país, y otra una nota poniendo a disposición tal y tal bienes. Se hace una acta de recepción, se individualiza qué tipo de bienes, las circunstancias, se hace todo el inventario y nosotros pasamos a administrar eso, sin más trámite. Y otra situación que ya la hemos tenido, que es para nosotros es mucho mejor, es cuando el agente fiscal nos da la participación en el momento de la investigación. Entonces, de manera conjunta nosotros podemos decir, bueno, el agente fiscal va a entrar y su objetivo es esta droga, esta persona, pero estos demás son los objetivos que tienen un valor económico para el Estado. Entonces se ingresa de manera conjunta al allanamiento y mientras tanto el agente fiscal se ocupa de lo que realmente es su evidencia y su objetivo, o la droga, si en caso de narcotráfico o algo así, nosotros nos ocupamos ya de precautelar ese bien económico y hacer los inventarios, porque para nosotros es mucho más fácil saber que vamos a administrar
X empresa o X tipo de bien para que ya internamente en nuestro proceso podamos encontrar la manera, porque cada empresa, cada bien tiene una singularidad. Y entonces nosotros tenemos que estar preparados. Totalmente. Entonces son dos tipos de situaciones. Es como que nos llaman y nosotros estamos. Perfecto. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta seguimos hablando con la titular, la ministra de Cenavico. Ya venimos. Salí de compras y descubrí la nueva temporada, primavera-verano 2018-2019. En instantes te voy a contar todos los detalles de Unicentro, lo que tiene para nosotros. Pero seguimos compartiendo con la gente a través del 0972-655000. Estábamos leyendo acá con la ministra y queremos seguir compartiendo. Ojalá se cumpla con lo que dice la ministra, porque siempre hay mano negra entre medio. Parece que Cenavico se está apurando mucho en incautar y negociar con los intereses de Cucho. Es que existe todo un procedimiento y eso se cumple, ministra. Así mismo, o sea, imagínate que nosotros a la fecha no estamos todavía administrando ningún bien de esta persona. Eso está en un proceso y es la Fiscalía siempre la encargada de incautar, eso quiero aclarar bien. Sí. El director de la investigación, el que maneja los tiempos, el que maneja la investigación siempre es el agente fiscal. Nosotros somos sumamente respetuosos del trabajo que hace el fiscal, porque la Cenavico al fin y al cabo nace como un elemento de apoyo al Ministerio Público. Entonces justamente sacarle el peso al fiscal de que encima de que se esté preocupando por los bienes de su procesado, él tiene que toda su energía y la energía del equipo tiene que abocar a lo que es la investigación, porque después tiene que demostrar en juicio oral todo eso. Y otra vez, que se preocupe por el tema de los bienes, dónde están, si se robó, si alguien entró, si qué le pasó. Se deterioró. Si después está o no sujeto a demandas civiles. Entonces la Cenavico lo que hace es sacarle esa responsabilidad y administrar y tomar Era al menos, de acuerdo a lo que yo puedo observar, ministra, porque también mucho tiempo hice cobertura en el Ministerio Público, en la policía y en otras instituciones como periodista, era la pieza que faltaba prácticamente, porque había muchas denuncias en los depósitos fiscales, no solamente de robo, sino de deterioro mismo con el paso del tiempo de estos bienes. Y también no podemos dejar de lado aquellos robos que se producían de estos bienes dentro del depósito. Y como bien explicás, si toda la energía debe concentrarse en lo que significa la carpeta fiscal, todo el procedimiento, que muchas veces se ve también asaltado por tropiezos que presentan como chicanería en la vereda de enfrente o los que están litigando con el Ministerio Público, tomando todo eso en consideración, muchas veces se pierde esa concentración en los bienes. Claro, y es una responsabilidad es mucha la responsabilidad para el agente fiscal. En ese sentido, aquí los roles están demasiado definidos. Bien claros. Es como que el Ministerio Público investiga, tiene el rol de investigar, el juez tiene el rol de justamente juzgar con objetividad y no más cargarle con la famosa figura del depositario judicial que él autoriza y al final terminó en manos del hermano del imputado. Porque ha pasado también. Dentro de la casuística de que entre que se perdió plata de los depósitos también ha pasado eso. Y la Cenavico administra, o sea, Cenavico administra, Fiscalía investiga, juez juzga. Claramente ninguno interfiere dentro de lo que es el ámbito de aplicación del otro. Entonces somos órganos que nos ayudamos mutuamente a fin de llegar a un solo objetivo. Perfecto. A ver, tenemos más mensajes, 0972-655000. A ver, felicitaciones a la ministra porque es la primera vez que se le escucha a una persona hablar con tanta claridad y mostrando mucha pasión por su trabajo. Esperemos que realmente se puedan invertir de la mejor manera en beneficio del país todo lo recaudado en la subasta. Esto me parece una acotación muy razonable, ¿verdad? Porque en realidad lo que se tiene que hacer es eso, ¿verdad? Administrar bien un bien incautado y que se le dé la utilidad como para que el Estado pueda aprovechar al máximo de esa utilidad. Sí. Y cuando hablamos de centros de rehabilitación, indudablemente estamos hablando de una necesidad imperiosa. A ver, por lo que se incautó, siendo que es dinero sucio, según dice, ¿por qué no donan en las instituciones de cáncer, hospitales precarios? Porque van a guardar si hay tanta necesidad en nuestro país, que bien sabemos que el gobierno no da nada. ¿Y cómo se explica que los moteles están todos abiertos y la Cenavico recaudan las ganancias? A ver, primeramente el tema del dinero sucio. Estaba explicando la ministra, ¿cuál es la utilidad que se daría al dinero, ministra? No, la utilidad del dinero es demasiado clara. Claro. Primero, no podemos donarlo porque no es nuestro todavía, entonces lo estamos administrando. Y segundo, cuando llega a comiso el dinero, la ley establece el 50% financiar programas de prevención de hechos punibles
programas de rehabilitación social y programas destinados a la reinserción social. Entonces, ¿qué se hace con el otro 50%? El 25% se divide entre el Ministerio Público, la Secretaría Nacional Antidrogas o la Policía Nacional, según quien haya hecho el trabajo, la intervención, y el Poder Judicial. Y el otro 25% restante queda para que la Cenavico pueda administrar los bienes. Porque acordémonos que para nosotros es una erogación muy importante mantener esos bienes. Hay que pagar los seguros correspondientes a los vehículos, hay que hacerle mantenimiento, hay que trasladar justamente en operativos. Nosotros al ingresar tenemos protocolos de lo que es cambiar las cerraduras. O sea, es un montón de gasto logístico que se utiliza. Y para no cargar al presupuesto general del Estado con ese tipo de gastos, justamente sale del producto de la subasta. Ministra, ¿todos los vehículos se les cambian las cerraduras? ¿Se le hace una modificación de todo? A los vehículos no, a las casas, por ejemplo, los ingresos principales. A las casas, las viviendas, sí. Sí, tratamos de establecer ese tipo de protocolos. ¿Cuántas viviendas aproximadamente tiene Vicenavico como administradora? Y sería, bueno, fuera lo que es la empresa, tenemos dos. Dos viviendas. Dos viviendas que ¿Y eran. empresas? Empresas, una grande que es la de Chay y una unipersonal que es la estación de servicio. Eso es lo que tenemos hasta ahora. A ver, buenas noches. ¿Qué pasa con el dinero incautado que llega a la institución y después la investigan y después la investigación o para ahí? ¿Qué pasa de la plata? ¿No tocan ese dinero? ¿Dónde va la plata? ¿Y de los bienes materiales qué pasa? Le preocupa a la gente el dinero. Sí, pero a todos nos preocupa. A mí también me preocupa. Es interesante aclarar siempre eso. A mí también me preocupaba y justamente por eso es la modalidad que se deposita en el banco. O sea que, y la ley, como bien explica la ministra, la ley está todo establecido, es decir, no se puede tocar de más, está todo destinado. Está todo destinado y en ese sentido, o sea, ¿qué más claridad que guardarlo en el banco? Ahí tenemos nosotros una cuenta habilitada totalmente discriminada para el dinero incautado. El día de mañana cuando se comience va a otra cuenta. Si es que alguien lo va a sacar o lo va a utilizar, demasiado bien nosotros podemos hacer un seguimiento. No cualquiera va a ir al banco a sacar dinero específicamente. Entonces, creo que es mucho mejor a que esté guardado en cualquier tipo de depósito de cualquier institución. Claro. Porque ahí justamente ya han habido malas experiencias con respecto a eso. Vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta, las últimas consideraciones con la ministra de Cenavico. Ya venimos. Las arrugas y la pérdida de firmeza no son los únicos signos de la edad en la piel. Es hora de actuar. Cicatricure Antiedad es una crema completa que ayuda a revertir los 8 signos de la edad más visibles. Luminosidad, tono opaco, sequedad, líneas de expresión, falta de elasticidad, textura. Sus ingredientes son capaces de estimular la actividad celular logrando cambios notorios de rejuvenecimiento cutáneo. La crema anti-age para los signos de la edad más visibles. Cicatricure Antiedad. Entrevista, desafíos para este año. Llegar a la subasta. Ese es nuestro gran desafío. Llegar a la subasta y demostrarle a la ciudadanía que sí podemos hacer una subasta transparente, de que va a ser un lugar de oportunidad y que de verdad podemos nosotros tener el desafío de contar con una institución transparente, técnica, que rinda cuentas a la ciudadanía, auditable en todo sentido, porque quiero contarle a la gente que yo sé que están preocupados de qué pasa, quién les controla, dónde va todo eso. El Cenavico tiene procedimientos justamente que trajimos experiencias internacionales en las cuales todo lo que se haga en la Cenavico es absolutamente auditable y nos pusimos nosotros como una obligación no solamente ser auditados por empresas nacionales, sino que también una auditoría internacional necesariamente por año. Entonces el gran desafío ahora es tratar de destrabar los procesos judiciales y llegar a una gran subasta. Yo, Dios mediante, no quiero más apurarme en decir mes, pero queremos llegarlo en diciembre, hacer en diciembre y por lo menos ensayar un poquitito sobre eso y que la gente sepa y que realmente el dinero llegue a la sociedad. Muchas gracias, ministra, muy amable. No, gracias a ustedes por la invitación. Estamos cerrando nuestra edición de Puntos de Vista. Ya llega el completo resumen de las noticias del ámbito nacional e internacional aquí por C9N. Muchas gracias.